Apreciamos que se mantengan en sintonía. Continuamos con las informaciones. Tener un hijo con alguna enfermedad incurable, alguna discapacidad o un trastorno representa un gran reto para muchos padres y para muchas familias. Se trata de una situación muy delicada, donde deben luchar por mantener su salud mental, su salud física, para poder cubrir todas las necesidades de ese hijo, así como poder ayudarlo con su tratamiento en sentido general. Aunque muchos padres deciden enfrentar esta situación con mucho positivismo, es de esperarse que la dinámica familiar se vea afectada, empezando a girar esta en torno al hijo que necesita de cuidados especiales y sobre todo de mucha atención. Cuando la familia no está lista para esta situación o no sabe cómo salir adelante, las consecuencias para todos pueden ser graves y por eso es importante buscar ayuda. Veamos un caso que recibimos a través de respuestas.com sobre este tema. A mi sobrina le acaban de diagnosticar autismo, hecho que ha lastimado mucho a la familia, sobre todo a sus padres. No sabemos cómo enfrentar esta situación. ¿Cómo podemos ayudarlos? Se encuentra en el estudio la psicóloga clínica, terapeuta familiar y de pareja, la licenciada Laura Pichardo, quien nos va a ayudar con este tema. Bienvenida, Laura. Gracias. Este tema es súper interesante porque hay muchos padres y muchas familias que están enfrentando situaciones especiales con sus hijos. En el caso de la madre que nos escribió se trata de autismo, pero hay otras discapacidades. Y lamentablemente no vivimos en una sociedad receptiva a la diferencia y sobre todo a la diversidad. ¿Qué puede hacer una familia que esté manejando un caso como este y sobre todo que no tenga quizás los recursos para buscar una ayuda psicológica y necesite las herramientas para poder manejarlo? Mira, cuando la familia se enfrenta a la discapacidad causa un gran impacto y genera una crisis y tensión en el sistema. Y es normal que la familia pase por un proceso de duelo, donde experimenta momentos de negación, de shock, de tristeza, de enojo, hasta que culmina con la aceptación. Evidentemente, desde que hay un diagnóstico de discapacidad, ya sea porque sea congénita o adquirida en algún momento del desarrollo del hijo, la familia necesita acercarse a un especialista para que le informe sobre cuál es la condición y el posible tratamiento que pueda tener. Esta parte es esencial, porque por ejemplo el autismo, que es el caso que tú mencionabas, cuando hay una detección temprana, hay una serie de tratamientos que pueden formar al chico y que desarrolle habilidades importantes para su integración. En el caso de la familia, hay muchas familias que no identifican que su hijo o hija tiene una discapacidad. Lamentablemente no todo el mundo va a terapia, no todo el mundo va a buscar ayuda y se dan cuenta quizás tarde o porque la misma sociedad se encarga de etiquetar al chico. ¿Cómo una familia se puede dar cuenta que un niño tiene alguna situación que se sale del parámetro normal? Porque hay ciertas señales que en algunas discapacidades son muy evidentes. Claro. Importante en eso, como tú mencionabas anteriormente, la discapacidad es muy amplia, claro. Desde una discapacidad física, una discapacidad cognitiva, una discapacidad orgánica. Entonces, lo que es importante es que el papá sea capaz de detectar cómo este chico va en su proceso de desarrollo, en lo que es esperado para su edad. Comúnmente lo vemos ya cuando el chico ingresa al colegio. ¿Por qué? Porque cuando estamos en casa somos más permisivos, entendemos si no habla, es porque está muy añoñado, pero cuando se enfrenta al contexto escolar y vemos que este chico no va a la par a su grupo de iguales, en su desarrollo psicomotor, en su desarrollo emocional, en el desarrollo de su habla, entonces tenemos una alerta de que algo está sucediendo y que tenemos que prestar atención. Y te lo pregunto porque, por ejemplo, el autismo tiene muchos grados y hay grados muy leves que quizás sea difícil poder identificarlo. Vamos a decir que son chicos con un trastorno de desarrollo de alto funcionamiento. Exacto. Como por ejemplo el Asperger, que de repente tú no te das cuenta y son chicos muy listos, que no es porque están atrasados en el colegio, al contrario, desarrollan un lenguaje mucho más temprano. O sea que hay que estar alerta. ¿Cómo va ese desarrollo de mi hijo? Acorde a su edad, y puedo ver en relación a otros chicos de su edad, cómo van ellos, cómo se relacionan con los otros, cómo socializan, importante, cómo juega mi hijo. Exacto, eso es vital. Y ahora mismo con este asunto de las tecnologías y de los PlayStation y todos estos juegos que hay, los niños tienen un nivel de concentración diferente al que tuvimos nosotros en nuestra época. O sea que hay que analizar muchas cosas. Laura, ¿cómo afecta la relación de pareja tener un hijo con discapacidad? Porque obviamente la lacera es una situación que nadie quiere. Bueno, la situación de discapacidad genera tensión en la pareja. Ahora, va a afectar a la pareja según, vamos a decir, la fortaleza que ha tenido la pareja antes de que aparezca la discapacidad. Si hablamos de una relación de pareja
saludable, funcional, donde hay una buena comunicación, buen manejo de los afectos, donde se reparten los roles, probablemente esta pareja va a tener la estructura y la fortaleza para enfrentar la situación de discapacidad. Ahora bien, cuando hay una pareja que previamente ha tenido muchas tensiones, que no tiene la habilidad para desarrollar herramientas, donde hay roles muy estructurados y rígidos, donde no hay división, probablemente esta tensión añadida lo que hace es que genera pues ya gran impacto y rompe la pareja, como se ve en muchos casos que terminan en divorcio. Ojo, no por el hijo con discapacidad, sino más bien por las características de la pareja. Y eso es vital, porque al final de cuentas ahí es que se mide qué tan fuerte es el lazo que tienen y cómo han manejado la situación antes del hijo, como tú bien dices. ¿Y qué se hace con los hermanos? Porque en el caso de los hermanos hay que trabajar mucho para que ellos puedan manejar la presión que reciben de la sociedad, porque también las personas con discapacidad son etiquetadas y lamentablemente vivimos una sociedad que no es tan empática. ¿Cómo se puede manejar a los hermanos con la situación de la discapacidad en la familia? Tú hablas de la sociedad y vamos a decir que los hermanos tienen dos presiones importantes. Uno es la sociedad y otro es lo que pasa en casa. La sociedad porque excluye a mi hermano, porque lo etiquetan, porque me ven raro cuando salgo con mi hermano. Pero en casa generalmente lo que sucede es que papá y mamá enfocan toda su atención en el chico con discapacidad y yo quedo a un lado. Lo que es esencial, primero, mantenerlo al tanto de lo que está ocurriendo. Hay padres que muchas veces manejan la discapacidad como un tabú y no le dicen al hermano de que hay algo que ocurre, de que hay unas características diferentes en mi hermano, lo tratan de minimizar. Pues bueno, hablarle, darle el espacio. Importante, permitirle que maneje todas las emociones que tengan. Dígase, la apertura, que sienta rabia, a que rechace en algún momento a este hermano. Es un sentimiento natural, o sea, es difícil. Ahora pierdo a papá y mamá momentáneamente. Importante que los padres logren tener un espacio esencial para este hijo o los demás hijos. ¿Por qué? Como decíamos, es común que porque aquel hijo tiene más demanda, tiene más necesidades, enfoco más mi atención y privo a aquel de sus salidas sociales, de vincularme con él, de tener un tiempo a sola, papá, mamá. Entonces esa parte hay que respetar. Y eso que tú me estás diciendo es vital, porque no nos olvidamos del otro hermano que tiene también, tiene su desarrollo, tiene sus necesidades, pero obviamente estamos enfocados solamente en el que necesita un poquito más de cuidado y eso obviamente impacta. Claro. Laura, en el caso particular del centro escolar, hay padres que no quieren mover a su hijo a un centro escolar especial porque eso es como una etiqueta, como que no puede estar en el centro escolar con los otros niños que no tienen la discapacidad y eso los hace sentir mal, precisamente porque va a ser mucho más evidente el hecho de que ese niño no tiene o ese adolescente. ¿Qué se hace con el centro escolar en el caso de que el niño vaya a estar en un centro normal donde no hayan otros chicos con discapacidad? Importante. Vamos a decir que la educación especial quedó simplemente para la multidiscapacidad. Me explico. En los casos, por ejemplo, que hay un niño que es ciego y sordo, pues tiene ceguera y sordera, pues se entiende que necesita una educación especializada. Ahora, en la discapacidad lo que se aboga es por la inclusión. La inclusión no solamente favorece al niño con discapacidad, nos favorece a todos, a la sociedad, porque al final, como sociedad esperamos que seamos incluyentes y estemos abiertos a la diversidad. Lo ideal es que el centro esté adaptado para las necesidades del chico. Eso sí es importante, porque muchas veces llevamos a un chico con alguna discapacidad a un centro regular que no tiene las adaptaciones pertinentes. Entonces, bueno, está ahí en la clase, pero realmente no está incluido. Va a sufrir. Simplemente está ahí, está escuchando, pero no se crean las adaptaciones pertinentes, adaptaciones que vienen desde la parte del ambiente hasta la forma que va a ser evaluado, hasta la forma en que se le da la clase. Todo esto tiene que ser un proceso de adaptación curricular que debe realizar el centro. No es la familia, es el centro que tiene la responsabilidad. Y el ministerio fomenta que las escuelas sean cada vez más incluyentes. Y esa parte es vital porque necesitamos inclusive que los padres puedan ayudar a los centros también con informaciones de la discapacidad de su hijo para que puedan también implementar algún tipo de planes y estructuras dentro del currículum que puedan beneficiar al niño o a la niña en ese caso. Y en esa parte es importante que los padres sean capaces de ser claros. Exacto. Muchas veces sucede que padres tratan de esconder que hay una discapacidad y dicen, no, todo es regular. Y cuando el centro ve al niño, pues se da cuenta, no, aquí hay algo que no va bien. Claro. Si hay una comunicación abierta,
tanto papá como colegio puede apoyarse y buscar las ayudas pertinentes para el desarrollo de ese hijo. Y lo último que tenemos que decir es que socialmente necesitamos ser un poquito más empáticos, porque lamentablemente a veces la misma discriminación social hace que para la familia sea mucho más difícil manejar el tema. Claro, es un reto. Podemos decir que ha habido avance en nuestra sociedad, porque sí la ha habido. Las adaptaciones que vemos en las calles, que antes no existían, el que hay más anuncios sobre las personas con discapacidad. Es interesante porque es un abrir los ojos a todos. Sin embargo, sí sabemos que queda mucho por hacer. Hay mucho estereotipo, hay muchos prejuicios con las personas con discapacidad. Y verdaderamente, si seguimos ocultando, más que incluir, estamos fomentando una sociedad que excluye, una sociedad que etiqueta, una sociedad que penaliza. Y es duro. No es la idea. Claro, y no es la idea. Laura, muchísimas gracias. Apreciamos muchísimo tu tiempo. Un placer. Gracias. El apoyo y el vínculo familiar es sumamente importante en todo momento, sobre todo cuando uno de los hijos tiene alguna discapacidad. Y es que esta situación puede resultar estresante por todo lo que conlleva, por lo que la clave está en mantenerse unidos, en reconocer lo difícil de la realidad y trabajar juntos para salir adelante. Buscar ayuda de un profesional especializado en estos temas durante el proceso siempre será una buena opción para poder mantener el bienestar general de la familia. Con esto termina Respuestas y me voy muy contenta. Creo que compartimos un contenido inclusivo y sobre todo educativo para que puedan tener una salud sexual y reproductiva y para que puedan criar mejor. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y que no se olviden de visitarnos en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, donde seguirán aprendiendo más sobre este tema. Elaine Félix se despide. Hasta la próxima.